¿Dónde estamos? A ver, un segundito. Mm, ahí, listo. Vamos a ver conceptos de datos. Antes que se corte, quedamos explicando algunas cosas desde esta parte, ¿verdad? De David, David Chuquimia. Sí, ingeniero. Estábamos en mensaje, información, Muy bien, puntos, autorrevisión. lo voy a ver el 2-20-26. Estoy tomando nota. David. Es una broma, ya sabéis, estoy bromeando. Bien, concepto de datos. Bueno, acá lo que me gustaría que registren en sus apuntes es lo siguiente. Primero que vamos a hablar siempre de un punto emisor o transmisor y un punto receptor o extremo receptor en telecomunicaciones. Ya saben que telecomunicaciones es la transmisión de datos digitales a distancia. En cambio, comunicaciones es la transmisión de datos a cortas distancias. Entiéndase cortas distancias como longitudes del orden de algunos kilómetros o algunos metros en algunos casos. Y de telecomunicaciones, pues es un número que puede dar fácilmente la vuelta al mundo, la vuelta al planeta, distancias largas. Hay dos tipos de telecomunicaciones que podemos realizar técnicamente. Aquellos que mencionamos hace un momento, transmisión y transmisión digital y radio digital. En transmisión digital, pues vamos a hablar de medios físicos, es decir, y en radio digital de medios inalámbricos. Ya sus compañeros y compañeras dieron algunos datos y ejemplos de ambas cosas, cosa que voy a volver a preguntar dentro de un momento. ¿Qué tipo de datos son los que tenemos que transmitir en telecomunicaciones? Pues voz, música, texto, multimedia, gráficos, videos, etcétera, etcétera. Hablando en términos más técnicos, podríamos decir que estamos transmitiendo eventos deportivos, partidos de fútbol, eventos artísticos, conciertos, conferencias, eh, información científica, etcétera, etcétera. ¿Está? Entonces, datos vamos a conceptualizar como aquellos. Pero tengan en cuenta lo siguiente, los datos analógicos ya han perdido la carrera frente a los datos digitales. Todo está convirtiéndose en datos digitales. En este momento les puedo dar una información con relación a algunas ventajas de datos analógicos y de datos digitales. Si estamos tendiendo a datos digitales, nuestra ventaja va a ser la mejor calidad de servicio utilizando datos digitales. Me refiero a mayor velocidad, mayor resolución, en televisión, etcétera, frente a datos analógicos. Pero también hay inconvenientes. Cuando utilizamos o convertimos datos analógicos en datos digitales, lo que se incrementa es el ancho de banda. Cada vez que pasamos de un dato analógico, de un formato analógico a un formato digital, se incrementa el ancho de banda. Ejemplo, cada vez que utilizamos la transmisión de una estación de frecuencia modulada en formato analógico a formato digital, lo que estamos haciendo es amplificar, incorporar un crecimiento en el ancho de banda disponible. Ya voy a conversar de esto con ustedes más adelante. Perfecto. Les hice ver los prefijos, los divisores, multiplicadores, en cuanto a múltiplos y submúltiplos. Les hablé del sonido que viene al cerebro humano. Bueno, básicamente el sonido lo percibimos por una alteración, una variación de moléculas de aire establecidas en el medio electromagnético. Pero todo tiene un fundamento basado en un movimiento vibratorio. Pues tenemos que reconocer esa vibración en las moléculas que están próximas a nosotros al variar generan la concepción del sonido. El sonido viaja a una velocidad de 340 metros por segundo, básicamente. Bien. Eric, tenga cuidado con sus
Internet está entrando y saliendo del aula, ¿eh? Edith. Muy bien. Continuamos. Aquí tenemos, les decía, algunas concepciones y definiciones conceptuales. Cuando hablemos de sonidos graves, vamos a hablar de sonidos por debajo de 20 Hz, entre 0 y 20 Hz. Recuerden, tengan en mente, fíjense en sus apuntes de clase, la curva de audición humana que dibujaron de 20 Hz hacia 0 Hz, en ese rango se denominan sonidos graves. Cuando pasamos de 2000 a 3000 Hz, ya son sonidos agudos. Estamos dentro de la curva que representa el pico de audición humana que tenemos, ¿verdad? Y por último, en 18.000 Hz trabajamos con una ausencia también total de sonido. Sí. En situaciones en las cuales tenemos que conversar de transmisión de sonido, pues como ya les dije, el sonido que percibimos son impulsos eléctricos que recibimos y que luego son convertidos en señales eléctricas y esas señales eléctricas convertidas a su vez en pulsos eléctricos. Todo este proceso se realiza utilizando interfaces electrónicas y nuestro cerebro interactúa como una interfase electrónica. Veamos algunas consideraciones adicionales en lo que son señales eléctricas. Pues ya sabemos de que se trata de datos tecnológicos digitales, pero también si queremos transmitir información de un extremo análogo de un extremo a otro extremo en condiciones digitales, podemos hablar de tipos de mensajes, podemos decir colores, iluminación, etcétera, etcétera. De forma tal que en las telecomunicaciones modernas existe la conversión de datos y señales eléctricas. Por ejemplo, cuando utilizamos una señal electromagnética que contiene campo eléctrico y campo magnético, lo que estamos haciendo es transmitir estos impulsos eléctricos y estos impulsos magnéticos de manera o en el formato de ondas de radio. También podemos transmitir luz. Cuando utilizamos la transmisión de luz en fibra óptica, lo que en realidad estamos transmitiendo son longitudes de onda. ¿Está? Perfecto. La conversión de sonidos, permítanme un segundito, voy a hacer para acá, porque me interesaría que vean algunas cosas que les voy a explicar. Perfecto. La conversión de sonidos tiene que ver con qué hago con lo que y llego a identificar, a percibir y lo convierto en señales eléctricas. Pues utilizo, hace un momento les hablé de interfaces electrónicas. ¿Cuáles son las interfaces electrónicas? Pues puede tratarse, en definición, como aquellos convertidores de un tipo de energía en otro tipo de energía. Repito, una interfase electrónica representa o se conoce con el nombre de transductor. Transductor convierte un formato de energía en otro formato de energía, un tipo de energía en otro tipo. En este caso, podemos convertir energía mecánica en energía eléctrica. Podemos convertir voltios en sonido, energía eléctrica en audio. Básicamente, entonces la conversión de los sonidos en señales eléctricas se realiza a través de interfaces electrónicas. Pasemos a ver atenuación y ruido.
Jenny, ¿me puede indicar qué cantidad de tiempo todavía tenemos disponible? Jenny, Casi media hora, ingeniero, porque recién es las 10:47 y la clase es las 6:15. sí, pero el Zoom, el formato Zoom, ¿qué cantidad de minutos más nos da? Es que es por iniciar un tema bastante largo y muy importante. ¿No le sale en su Casi. pantalla? No, no, ingeniero, no me sale. Déjenme ver, enseguida voy a averiguar por acá dónde está. ¿Dónde estamos? Bueno, nos queda de los 40. Este problema, les repito, y por favor, nuevamente mil disculpas, ya no lo vamos a tener en la clase de mañana. Voy a hacer algo que equivale a comprar el espacio de Zoom para que no tengan estas alteraciones. ¿Está? Hay promiso, yo prometo. Bien, me indica esto. Ah, sí, aquí está, 5 minutos. Tenemos 5 minutos más. Por lo tanto, vamos a pasar a definir esta pantalla. Bien, en sus apuntes de clase, por favor, me colocan atenuación y ruido como un subtítulo y remárquenlo como muy importante. Vamos a ver las siguientes consideraciones. Vamos a hablar, en principio, está en mi anotador. Vamos a hablar en principio de lo que corresponde a la energía de una señal y qué efecto tiene con la distancia. Pues queda establecido que la señal, cualquier tipo de señal, se debilita, se atenúa con la distancia. A mayor distancia, mayor atenuación, en otras palabras. ¿De qué tipo de señales estamos hablando? Pues de una señal transmitida en forma alámbrica o inalámbrica. ¿Está? Por otro lado, cuando nosotros detectamos que la señal está suficientemente débil, utilizamos un amplificador de señal. Un amplificador de señal lo que hace es... Un segundito, por favor. Lo que hace es un amplificador de señal. Aquí voy a dibujar el amplificador. Miren, acá está el amplificador. Cuando hablamos de amplificadores, su símbolo es este triángulo de esta manera. Este es un amplificador, la simbología. Entonces, si a la entrada del amplificador tenemos una señal analógica de estas características y la amplificamos, a la salida vamos a tener una señal amplificada de esta forma. Si mi señal digital es unos y ceros de esta forma, a la salida del amplificador pues van a estar suficientemente amplificados de esta manera. ¿Se dan cuenta? De esa manera trabajan los amplificadores de señal analógicos acá y digitales acá. Bien. Un repetidor, ¿qué es lo que hace? Presten atención. Un repetidor lo que hace es colocar. Voy a dibujar acá un repetidor. Ahí está el repetidor. Son etapas electrónicas en una cadena de transmisión. Los repetidores están montados, si vale el término, en unas antenas, en unos reflectores, ya sean antenas, reflectores parabólicos u otro tipo de reflector. Entonces aquí tenemos un repetidor. Lo voy a ejemplificar con una R, repetidor. Quiere decir que la señal que entra sale exactamente con la misma amplitud a la salida. Si mi señal digital
en esta forma, en cuanto al ancho del pulso, a la salida tengo exactamente la misma señal, el mismo ancho de pulso. Estos son ejemplos de repetidores y estos de amplificadores. Ahí está. Bien, veamos qué significa la atenuación. Pues también varía en función de la frecuencia. Y vamos a decir que así como eh, a mayor frecuencia tenemos mayor atenuación, esta variación está dada en función de que si una transmisión satelital se utiliza, por ejemplo, en banda C, entre 4 y 8 GHz, existe la tendencia de mayor atenuación que la transmisión de una señal en una red de televisión móvil entre 0,8 a 1,2 GHz. Menor frecuencia, menor atenuación, para que tengan una idea de la frecuencia y de la utilización que se le da. Bien, por otro lado, otro parámetro importante que estamos viendo en el título de nuestro capítulo es el de ruido. Ruido es toda intervención aleatoria de características indeseables que promueven la degradación de la calidad de la señal transmitida entre un extremo transmisor y un extremo receptor. Tiene características aleatorias, es decir, se presenta en amplitudes totalmente diferentes, en el momento totalmente inadecuado, de manera tal de que el ruido es una característica nociva para la transmisión de información. ¿Dónde está presente el ruido? En el transmisor, en el medio electromagnético y en el receptor. En el receptor. Bien, vamos a todo esto. Vamos a ir a ver. Muy bien. Entonces, vamos a quedar acá, estimados estudiantes, y la clase del día de mañana comenzamos en modalidad virtual a las 7 menos cuarto. Procuren estar no exactamente esa hora, sino por lo menos 5 minutos antes, ya en la clase, un poquito preparando ustedes el ambiente. Otra recomendación es que deben darle una leída a los PDFs que están en la plataforma, en el curso Moodle. Previamente voy a inscribirlos en el curso en cuanto Jenny me pase la lista. Y si hubiese alguna dificultad con alguno de ustedes, en el celular que me están pasando, yo los voy a llamar para indicarles que veamos probablemente algunos errores que se presentan en los correos institucionales, por los cuales no los puedo detectar en la base de datos de la Facultad de Ciencias y Tecnología, pero eso se arregla rápidamente. ¿Están? Entonces, vamos a quedar acá y el día de mañana vamos a continuar desde tipos de ruido. ¿Está? Desde tipos de ruido. Bien. Básicamente, entonces, ese sería el contenido de la clase de hoy. Y espero que, bueno, con las disculpas del caso, hayan visto que los cortes han sido bastante molestos y no va a volver a pasar a partir de mañana. Bien, muchachos, entonces eso es todo por ahora. Vamos a estar en contacto
Vamos a estar en contacto el día de mañana. Sean por lo menos muy puntuales, ingresen unos 5 minutos antes. Los que han escrito en hojitas, pásenlo a un cuaderno, toda la información que hemos emitido para ustedes. ¿Está? Bien, eso es todo por ahora, muchachos. Buenos días a todos, tengan un bonito resto de día. Nos vemos mañana.